En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Juan Pulo uno. Esta palabra tan sencilla pero tan profunda se encierra en uno de los mayores misterios y maravillas del universo. El poder transferir a la palabra de Dios. Desde el principio de los tiempos, la voz de Dios ha resonado en la eternidad, trayendo luz donde había oscuridad, orden donde había caos y vida donde no había nada. Cada palabra que Dios pronuncia tiene el poder de cambiar realidades, de crear nuevas posibilidades, de dar esperanza al desesperado y vida que está muerto espiritualmente. Es a través de su palabra que todo fue creado. Y es a través de su palabra que tú y yo podemos experimentar una transformación que ningún poder humano podría lograr. Cuando miramos el mundo que nos rodea, vemos la evidencia de las palabras de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Salmos 1021. Cada estrella, cada montaña, cada océano nos habla de un Dios que con el poder de su palabra formó el universo de la nada. Sin embargo, lo que más impacta no es solo que su palabra tenga poder para crear, sino que también tiene el poder para hablarnos personalmente, para tocar nuestro corazón y transformarlo. Dios no es un creador distante, Él es un Padre cercano que quiere hablar a nuestras vidas de manera específica y amorosa. Su palabra no es solo un eco perdido en la eternidad, sino una invitación viva y activa que nos llama a encontrar propósito, significado y vida en Él. A lo largo de la historia hemos visto cómo las palabras de Dios han transformado vidas de maneras radicales. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, te mostraré. Génesis 2:1. Con esa sola palabra, la vida de Abraham cambió para siempre. Dios le prometió hacer de él una gran nación, bendecirlo y bendecir a todas las familias de la tierra a través de él. ¿Qué hizo Abraham? Escuchó la palabra de Dios, creyó en ella y obedeció. Y esa obediencia transformó no solo su vida, sino toda la historia de la humanidad. De igual manera, cuando Dios habló a Moisés en la zarza ardiente, le dio una misión imposible: liberar a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés, lleno de temor y duda, respondió: que soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Éxodo 3:21. Pero la respuesta de Dios fue clara: mi es contigo, nubo esa promesa con su palabra cambió a Moisés de ser un hombre inservible y seguro a convertirse en uno de los mayores líderes de la historia de la y la fe. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Dios sigue hablando hoy. Su palabra sigue teniendo el mismo poder transformador que tuvo en los días de Abraham, Moisés, David y los profetas. Pero la pregunta es: ¿estamos escuchando? En medio del ruido de nuestras vidas modernas, de las preocupaciones diarias y de las voces del mundo que intentan distraernos, muchas veces ignoramos la voz más importante de todas, la voz de Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado de escuchar porque pensamos que Dios no tiene nada que decirnos? ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestros corazones porque pensamos que sus palabras no son relevantes para nuestra situación? Sin embargo, déjame decirte algo: cada palabra que Dios pronuncia tiene un propósito y no. Él no habla en vano. Sus palabras son vida, son verdad, son esperanza. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús, el verbo hecho carne, usando palabras para transformar vidas. Cuando llamó a Pedro, simplemente dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:9. Pedro dejó todo y siguió a Jesús, y esa decisión cambió el rumbo de su vida para siempre. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo, le dijo: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:4. Esas palabras penetraron el corazón de la mujer, trayendo restauración y esperanza donde había vergüenza y soledad. Y quizás el ejemplo más poderoso de todos: cuando Jesús estaba en la cruz rodeado de burla y dolor, pronunció las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen después por tristrecentoros. Incluso en su sufrimiento, las palabras de Jesús ofrecieron gracia y redención. Hoy, y Dios quiere hablarte a ti de la misma manera. Tal vez sientes que estás en un lugar de oscuridad, un lugar de desesperación, un lugar donde las palabras de otros te han herido, te han desanimado, te han hecho dudar de tu valor. Pero escucha esto: las palabras de Dios son diferentes. Sus palabras son palabras de vida, de un propósito. Él te dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Él te dice: mis planes para ti son planes bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Él te dice: mirad a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 1:22. Estas no son solo promesas vacías, son palabras vivas que tienen el poder de cambiar tu situación, de sanar tus heridas, de darte una nueva dirección. La palabra de Dios es como una lámpara que ilumina nuestro camino. Salmos 89:5. Nos guía cuando estamos perdidos, nos consuela cuando estamos afligidos, nos corrige cuando nos hemos desviado. Pero más que eso, su palabra es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Hebreos 4:8.
Nos revela quiénes somos realmente, pero también nos muestra quién es Dios y cuánto nos ama. No hay poder humano que pueda transformar un corazón endurecido, pero una sola palabra de Dios puede derretir el hielo más frío y traer vida a lo que estaba muerto. Hoy la invitación está abierta. Dios te llama a escuchar su voz. Él quiere hablarte palabras de verdad, de gracia, de esperanza. No importa dónde te encuentres en la vida, no importa cuán lejos sientas que estás de Él, su palabra tiene el poder de alcanzarte, transformarte y usarte para su gloria. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que la voz de Dios te guíe? Porque cuando Dios habla, el universo responde. Cuando Dios habla, cadenas se rompen. Y cuando Dios habla, las vidas son cambiadas para siempre. Su palabra es el principio y el fin. Y hoy Él quiere que tú formes parte de su historia de amor y redención. Escucha su voz, responde con fe. Y observa cómo sus palabras transforman tu vida de maneras que nunca imaginaste. Desde el primer instante de la creación, la palabra de Dios ha demostrado un poder incomparable. La Biblia comienza con estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, más Génesis 1000:1. No hubo herramientas, no hubo manos moldeando el universo, hubo solo una voz, una palabra. Dios habló y el universo existió. Me salió la luz, hijo, y la luz apareció dispersando en la oscuridad y trayendo vida a lo que antes era un vacío sin forma. Esta es la esencia de su palabra creadora, un poder que no necesita intervención humana, un poder que es suficiente en sí mismo para dar vida, formar mundos y transformar realidades. Pensemos por un momento en ese acto original de creación. Dios no solo creó la materia y puso orden en el caos. Todo lo que antes era desordenado y confuso recibió propósito y estructura. En un instante la voz de Dios dio forma a los cielos, a los mares, a las montañas. Esa misma voz formó los árboles, los ríos y todo ser viviente que habita la tierra. Y luego en un acto supremo de amor, Dios creó al ser humano. Génesis nos dice que lo hizo a su imagen y semejanza, colocando en nosotros algo único. La capacidad de relacionarnos con Él, de conocerlo y de vivir según su propósito. Lo que muchas veces olvidamos es que este poder creador de Dios no está limitado al principio de los tiempos. Su palabra sigue siendo creadora hoy. Cuando Dios habla a tu vida, Él puede crear algo nuevo donde antes no había nada. Tal vez sientes que tu vida es un caos, un vacío, como la tierra antes de la creación. Tal vez te miras a ti mismo y solo ves desorden, errores del pasado, relaciones rotas o sueños que parecen imposibles. Pero déjame decirte algo, Dios no ha terminado contigo. Su palabra tiene el poder de entrar en tu caos y traer orden. Tiene el poder de tomar lo que parece muerto y darle nueva vida. En Ezequiel 30 y que encontramos una visión poderosa de este principio. Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos, un lugar de muerte y desolación. Entonces le dice, me profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová y cetro está entre sí y me cuadro. Y cuando Ezequiel habla, obedeciendo la voz de Dios, los huesos comienzan a moverse. Se juntan, se cubren de carne y finalmente reciben aliento de vida. Lo que antes estaba muerto revive por el poder de la palabra de Dios. Esta historia no es solo un relato antiguo, es una verdad viva para ti y para mí. Cuando permitimos que la palabra de Dios entre en las áreas más secas y desoladas de nuestras vidas, vemos cómo lo imposible se convierte en posible. Un ejemplo claro de esto lo encontramos también en la vida de Abraham. Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, pues que he sido vivo. En ese momento Abraham era un hombre común, sin hijos y sin una promesa clara para el futuro. Pero cuando escuchó la voz de Dios, creyó. Esa palabra no solo cambió la dirección de su vida, creó algo completamente nuevo. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, y aunque parecía imposible debido a su edad avanzada y a la esterilidad de Sara, su esposa, la palabra de Dios cumplió lo que había declarado. Romanos 4:10 te describe a Dios como aquel que mira vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y te das cuenta de lo que esto significa para ti. No importa cuán imposible parezca tu situación, no importa cuán desesperada sea tu circunstancia. Cuando Dios habla, algo nuevo puede comenzar. Tal vez has enfrentado años de fracaso, de dolor, de soledad. Tal vez has perdido la esperanza en ciertas áreas de tu vida. Pero la voz de Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Él puede hablar a tu corazón y crear en ti un propósito nuevo, una vida nueva, una esperanza nueva. La palabra de Dios no solo crea cosas visibles, sino también crea realidades espirituales. Cuando nos acercamos a Él en fe, su palabra crea en nosotros un nuevo corazón. El Salmo 51 dice, Isi, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Ninguna terapia, ningún esfuerzo humano, ninguna técnica puede transformar el corazón como lo hace su palabra. Cuando abrimos nuestras vidas a la voz de Dios,
Él empieza a moldearnos desde adentro, eliminando el pecado, sanando nuestras heridas y llenándonos de su amor. Además, la palabra de Dios crea fe. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios va. Tal vez hoy sientes que tu fe es débil o incluso inexistente, pero cuando escuchas la palabra de Dios, cuando permites que ella entre en tu mente y en tu corazón, algo comienza a cambiar. Su voz te llena de esperanza, te recuerda su fidelidad y te da la fuerza para creer incluso en medio de las pruebas más difíciles. Quiero que pienses en esto. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas por la palabra creadora de Dios? Tal vez hay relaciones rotas que necesitan restauración. Tal vez hay sueños que parecen haberse desvanecido. Tal vez hay heridas profundas que necesitan sanidad. Sea lo que sea, Dios puede hablar a la situación. Su voz puede traer vida donde hay muerte, orden donde hay caos y esperanza donde hay desesperación. Pero para que esto suceda necesitamos escuchar. Necesitamos abrir nuestros oídos y nuestros corazones para recibir su palabra. Hoy, Dios te llama a confiar en su poder creador. Él no solo es el Dios que creó los cielos y la tierra, es el Dios que puede crear algo nuevo en tu vida. No importa lo que hayas enfrentado en el pasado, no importa cuán complicado parezca tu presente, su palabra es suficiente. Él te dice, me aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 25, cuando Dios lo dice, puedes estar seguro de que su promesa se cumplirá. Escucha su voz. Permite que su palabra cree en ti lo que necesitas. Él puede formar en ti un nuevo propósito, un nuevo comienzo, una nueva crisis. Su poder creador no tiene límites y su amor por ti es infinito. Hoy abre tu corazón y deja que su voz haga lo que solo Él puede, transformar tu vida de una manera más refleje su gloria y su gracia. Desde los primeros capítulos de la Biblia hasta el último versículo de Apocalipsis hay un hilo rojo que atraviesa cada página. La redención. Dios, en su amor infinito, siempre ha buscado rescatar a la humanidad de las garras del pecado y la oscuridad. Esta redención no llega a través de nuestras obras ni de nuestra justicia, sino por medio de su palabra. Es en la palabra de Dios donde encontramos la verdad que nos libera, la promesa que nos sostiene y la gracia que nos salva. La palabra de Dios no solo nos da vida, nos da una nueva vida, una redimida, transformada y llena de esperanza. Cuando pensamos en la necesidad de redención, debemos reconocer nuestra condición humana. Desde el jardín del Edén, el pecado entró en el mundo separándonos de Dios. Adán y Eva escucharon las palabras equivocadas, las palabras del enemigo llenas de engaño y de mentiras. Esa elección llevó a la humanidad a un estado de caída, de rebelión contra el Creador. Sin embargo, incluso en ese momento oscuro, Dios habló palabras de redención. Prometió que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:40, anunciando desde el principio que su plan de rescate ya estaba en marcha. La redención de Dios no es un acto impulsivo, es un plan eterno, cuidadosamente diseñado por su amor. Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, Dios escuchó su clamor y habló a través de Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor, Éxodo 3:7. Dios no solo los escuchó, actuó por medio de su palabra y por ahí su pueblo de la esclavitud, partiendo el mar rojo y llevándolo a una tierra prometida. Este acto de redención es una imagen de lo que Él hace en nuestras vidas hoy. Todos estamos de alguna manera esclavizados por algo. El pecado, el temor, la culpa, el pasado. Pero la palabra redentora de Dios tiene poder de liberarnos y darnos una nueva identidad como sus hijos. Esta verdad alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento, donde vemos la manifestación más grande de la redención de Dios, su Hijo Jesucristo. En Juan 1:4 leemos, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra viviente, la encarnación del plan redentor de Dios. Cada palabra que Jesús habló durante su ministerio estaba llena de gracia, verdad y propósito redentor. Cuando Él decía, tus pecados te son perdonados, esas palabras no eran solo una declaración, eran una transformación. Cambiaban la vida de las personas, eliminando su culpa y restaurando su relación con Dios. Pensemos en el ejemplo de la mujer sorprendida en adulterio. Los líderes religiosos la llevaron ante Jesús listo para condenarla. Según la ley merecía ser apedreada, pero Jesús, en su infinita sabiduría y compasión, habló palabras que redimieron su vida. Yo te condeno, vete y no pecas más sin más. Juan por Milton. En ese momento su palabra no solo la salvó físicamente, le dio una segunda oportunidad, una nueva vida. Esto es lo que hace la palabra redentora de Dios. No solo nos libra del castigo que merecemos, sino que nos restaura, nos da un nuevo propósito y nos invita a vivir en libertad. La cruz es el centro de esta palabra redentora. Cuando Jesús estaba colgado en el madero, cada palabra que pronunció tenía un peso eterno. Desde me padré perdonados y hasta menos sumado es, cada frase estaba cargada del amor de Dios por la humanidad. En ese sacrificio, la palabra de Dios, el Verbo hecho carne, pagó el precio de nuestra redención.
Como dice 1 Pedro 1:8 bendiciones. Fuiste y recibimos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con agua corruptible, esa de Cristo. Este es el corazón de la redención. Un Dios que está dispuesto a darlo todo para rescatarnos, incluso a su propio Hijo. Pero la redención no termina, la cruz continúa en nuestra vida diaria. Cuando aceptamos la palabra redentora de Dios, nuestras vidas son transformadas. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Ya no vivimos bajo condenación, no vivimos en la gracia. Romanos 8:1 declara, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estas palabras son un recordatorio constante de que nuestra redención es completa, que nuestra deuda ha sido pagada y que somos aceptados en la familia de Dios. Sin embargo, la redención no solo nos afecta a nosotros personalmente, también nos llama a vivir como agentes de redención en el mundo. Jesús nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, invitándonos a proclamar su palabra a otros. En 2 Corintios 5:19 leemos, Melí estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Esto significa que como redimidos somos llamados a llevar el mensaje de redención a quienes nos rodean. Cada palabra que compartimos, cada acto de amor, cada testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es una oportunidad para que otros experimenten su redención. Hoy, quiero que pienses en tu propia vida. Hay áreas donde necesitas escuchar la palabra redentora de Dios. Tal vez hay pecados que te atormentan, culpas que no puedes dejar atrás, cadenas que parecen imposibles de romper. Pero déjame asegurarte de algo, no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar. No hay culpa tan profunda que su amor no pueda sanar. No hay cadena tan fuerte que su palabra no pueda romper. Jesús dijo, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres, Juan 4:3-6. Esa es la promesa de la redención. Quizás también hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra redentora. Tal vez alguien cercano a ti está luchando con la desesperación, la soledad o la culpa. Dios quiere usar tu voz para llevarles esperanza, para recordarles que hay un Salvador que los ama, que murió por ellos y que quiere darles una nueva vida. Tú puedes ser el canal a través del cual su palabra redentora transforma vidas. La redención de Dios es un regalo, un acto de gracia que no podemos ganar, pero que podemos recibir con fe. Hoy, esa palabra redentora está disponible para ti. Dios te llama no con palabras de condenación, con palabras de amor. Él te dice, luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, Isaías .turtos. Él te invita a dejar atrás tu pasado, a rendirte a su amor y a permitir que su palabra transforme tu vida por completo. Escucha su voz, recibe su redención y vive cada día como un testimonio del poder transformador de su palabra. Desde los días de la creación hasta el ministerio terrenal de Jesús, la palabra de Dios ha demostrado tener un poder sanador incomparable. En un mundo marcado por el sufrimiento, las heridas emocionales, físicas y espirituales, encontramos en la palabra de Dios un bálsamo para nuestras almas y un remedio para nuestras vidas. La sanidad que proviene de Dios no es como la que ofrece el mundo, es completa, transformadora y eterna. No solo toca el cuerpo, sino que restaura el sonido del corazón y el espíritu. La Biblia está llena de relatos que nos muestran cómo Dios usa su palabra para sanar. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel enfrentó numerosas enfermedades y aflicciones, tanto físicas como espirituales. Pero en medio de sus desafíos, Dios les prometió, yo soy Jehová tu sanador, Éxodo 15:26. Esta declaración no era solo un consuelo para ellos, era una realidad. Dios mostró su poder a sanar enfermedades, protegernos de plagas y restaurar su relación con Él. Cada vez que el pueblo se volvía a Dios, su palabra traía sanidad no solo a sus cuerpos, sino también a su nación. Uno de los ejemplos más poderosos de la sanidad de Dios se encuentra en el libro de los Salmos. El salmista escribió, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, usamos Pío 3:3. Esta verdad nos recuerda que la sanidad de Dios es integral, no se limita a sanar el cuerpo, aunque pueda ser sana nuestra alma de las heridas del pecado, la culpa y el quebrantamiento. Tal vez tú has experimentado alguna vez ese tipo de sanidad cuando Dios te liberó de una carga que llevabas por años, cuando sentiste su amor llenando los vacíos de tu corazón. Si es así, sabes que no hay sanidad más profunda ni más completa que la que proviene de su palabra. El ministerio de Jesús está lleno de momentos en los que su palabra trajo sanidad. En los evangelios vemos a Jesús caminando entre las multitudes, encontrando a los enfermos, a los desesperados y a los marginados. Y cada vez que hablaba, algo cambiaba. Piensa en el leproso que se acercó a él, diciendo, Señores, si quieres puedes limpiarme, Mateo por Mateo 8:22. Con una simple palabra Jesús respondió, pan, Dios se limpió, y al instante el hombre fue sanado. Esa palabra no solo restauró su cuerpo, sino también su dignidad y su lugar en la comunidad.
Otro ejemplo impactante es el del centurión romano, quien pidió a Jesús que sanara a su siervo enfermo. Cuando Jesús ofreció ir a su casa, ir al centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. ¡Qué fe tan extraordinaria! Este hombre entendió el poder de la palabra de Jesús y su fe fue recompensada. Jesús dijo: vete, y como creíste se ha hecho. Y en ese mismo momento el siervo fue sanado. Estos relatos no son solo historias del pasado, son una muestra del poder de Dios que sigue vigente hoy. Tal vez te preguntas: ¿cómo puede Dios sanarme a mí? ¿Puede su palabra traer sanidad a mi vida? La respuesta es un rotundo sí. Dios no ha cambiado. Su palabra sigue siendo viva y poderosa y Él sigue obrando milagros de sanidad en aquellos que confían en Él. Ya sea que enfrentes una enfermedad física, un dolor emocional o un quebrantamiento espiritual, la palabra de Dios tiene el poder de restaurarte. Pero hay algo más profundo en la sanidad que Dios ofrece. No se trata solo de aliviar nuestros síntomas o resolver nuestros problemas temporales, se trata de restaurarnos completamente a una relación con Él. La verdadera sanidad comienza en el corazón. Muchas veces las heridas más profundas no son las que se ven en el cuerpo, sino las que cargamos en el alma. Heridas causadas por el rechazo, el fracaso, el pecado, el abandono. Pero Dios nos dice: y un espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 6:1. Esta sanidad de corazón es lo que encontramos en la cruz. Allí Jesús cargó con nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nuestro pecado. Isaías 55 lo dice de manera poderosa: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz Jesús no solo llevó nuestro pecado, sino también llevó nuestras heridas, nuestros dolores, nuestras angustias. Por su sacrificio tenemos acceso a una sanidad completa y eterna. Quiero que pienses en las áreas de tu vida donde necesitas la sanidad de Dios. Tal vez estás luchando con una enfermedad que parece no tener solución. Tal vez estás cargando con un dolor emocional que nadie más conoce. O quizás estás enfrentando una lucha espiritual sintiéndote desconectado de Dios. Cualquiera que sea tu situación, quiero que sepas esto: Dios te ve. Él conoce tu dolor y su palabra tiene el poder de sanarte. Dios te invita a venir a Él con fe, como lo hizo el centurión, como lo hizo el pomoroso, como lo hicieron tantos otros que experimentaron su poder sano. En Mateo 9:8, Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación para traer nuestras cargas, nuestras enfermedades y nuestras heridas a aquel que puede sanarlas. Pero también debemos recordar que la sanidad de Dios no siempre ocurre de la manera que esperamos. A veces le elige sanar instantáneamente, como lo hizo con el leproso. Otras veces la sanidad es un proceso, como lo vemos en la vida de muchos de sus seguidores. Y hay momentos en los que la sanidad que buscamos no llega en esta vida, sino en la eternidad. Sin embargo, en cada situación podemos confiar en que su palabra es suficiente y su plan es perfecto. La sanidad de Dios es un testimonio de su amor y su poder. Cuando Él obra en nuestras vidas, no solo nos restaura, también nos llama a compartir su amor con otros. Nos convierte en instrumentos de su gracia, llevando esperanza y sanidad a un mundo quebrantado. Hoy la palabra sanadora de Dios está disponible para ti. Él te llama a abrir tu corazón, a confiar en su poder y a permitir que su amor restaure cada área de tu vida. Escucha su voz, permite que su palabra penetre en las partes más profundas de tu ser y experimenta la sanidad que solo Él puede ofrecer. Porque cuando Dios habla, todo cambia y su palabra tiene el poder de sanar no solo tu cuerpo, sino también tu alma y tu espíritu. A lo largo de la Biblia vemos cómo la palabra de Dios no solo transforma y sana vidas, sino que también envía a los hombres y mujeres que la escuchan a cumplir un propósito divino. La redención que encontramos en Cristo no es el final del camino, es el comienzo de una nueva vida marcada por una misión eterna. Dios no solo nos llama para ser receptores de su gracia, sino también para ser portadores de su mensaje. La palabra de Dios es una palabra que envía, una palabra que nos invita a salir de nuestra zona de comodidad para impactar al mundo con su verdad, su amor y su esperanza. Desde el principio Dios ha llamado a su pueblo a ir más allá, a salir al mundo y ser luz en medio de las tinieblas. Cuando llamó a Abraham, no solo le prometió bendiciones para él y su familia, también le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en Génesis 2:3. Abraham no fue llamado a quedarse quieto, sino a moverse, a obedecer la voz de Dios y convertirse en un canal de bendición para Oz. Este llamado no era solo para Abraham, es para todos aquellos que han sido alcanzados por la palabra de Dios.
En Isaías 6 encontramos uno de los momentos más poderosos de envío en toda la Escritura. Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios y al ver su santidad reconoció su propia indignidad. Pero Dios no lo dejó en ese estado. Lo purificó y luego le hizo una pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? A Isaías su voto. Isaías respondió con valentía. Heme aquí, envíame a mí. Esta es la respuesta que Dios busca en cada uno de nosotros. Cuando su palabra nos toca, cuando su amor nos transforma, nuestra respuesta natural debe ser, mi Señor, estoy dispuesto, envíame a mí. En el Nuevo Testamento vemos este llamado al envío en la vida y las palabras de Jesús. Después de resucitar, Jesús se reunió con sus discípulos y les dio una misión clara. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Marcos 16.5. Este mandato no era solo para los apóstoles, y es para cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por su sangre y transformados por su palabra. Jesús no nos llama a vivir una fe privada o encerrada, nos llama a salir y compartir el mensaje de salvación con los demás. Piensa por un momento en el impacto que puede tener tu vida cuando obedeces este llamado. Tal vez sientes que no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente preparado, lo suficientemente digno para ser enviado. Pero déjame recordarte algo, Dios no llama a los capacitados, se capacita a los sin decir. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no lo hizo basándose en sus habilidades humanas, lo hizo basándose en su poder divino. Les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hechos uno poto. Ese mismo poder está disponible para ti hoy. En el Evangelio de Juan, Jesús también dijo algo extraordinario. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 2021. Esto significa que nuestra misión no es diferente de la misión de Jesús. Así como Él vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, nosotros somos enviados con ese mismo propósito. Nuestra tarea no es salvar a las personas, esa es la obra de Dios. Pero sí somos llamados a ser sus embajadores, a llevar el mensaje de reconciliación al mundo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a responder a este llamado? Tal vez sienten que es que el mundo está lleno de desafíos, que hay demasiada oscuridad, demasiada resistencia, demasiados problemas. Pero recuerda las palabras de Jesús. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 3:13. Hay un mundo que necesita desesperadamente escuchar la palabra de Dios, un mundo que necesita esperanza, sanidad y redención. Y Dios te ha llamado a ti para ser parte de esa misión. Tu envío no siempre significa ir a tierras lejanas o hacer algo extraordinario a los ojos del mundo. A veces la misión comienza justo donde estás, en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en tu comunidad. Cada día tienes la oportunidad de ser un reflejo del amor de Dios y de compartir su palabra con quienes te rodean. Puede ser a través de una conversación, un acto de bondad, una oración o un testimonio personal. Lo importante no es cuán grande o pequeño parezca el acto, lo importante es obedecer el llamado de Dios. Quiero que reflexiones en esto. ¿Qué harías si supieras que Dios te está llamando hoy? Porque la verdad es que Él ya te está llamando. Su palabra no solo nos redime, nos sana y nos envía. Nos llama a ser sus manos y pies en el mundo, a ser portadores de su luz en medio de la oscuridad. En Mateo 5:14, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras sobre sí y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el propósito de nuestro envío, glorificar a Dios y llevar a otros a conocer su amor. No es una tarea fácil, pero no estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Mateo, de hecho, nos vimos obispo. Hoy Dios te está llamando, te está enviando a ser un instrumento de su gracia, un testigo de su poder y un mensajero de su palabra. No importa cuáles sean tus limitaciones, lo que importa es tu disposición. Cuando dices mi sí al llamado de Dios, Él toma tus debilidades y las transforma en fortalezas. Él toma tus inseguridades y las llena de su poder. La palabra de Dios que envía es una palabra que cambia vidas. Cuando obedecemos su llamado, no solo vemos cómo otras personas son transformadas, también vemos cómo nuestras propias vidas cobran un propósito más profundo y eterno. No hay mayor alegría que saber que estás viviendo en el centro de la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Entonces, ¿estás listo para responder? ¿Estás dispuesto a decir como Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Porque cuando lo haces, Dios obra de maneras que nunca podrías imaginar. Su palabra tiene el poder de enviarte y aquí usarte para su gloria. Y cuando obedece, tu vida se convierte en un reflejo vivo del amor y la verdad de Dios en el mundo. Hoy te invito a escuchar su voz, a rendirte a su ya, permitir que su palabra te envíe. El mundo está esperando. La mies es mucha y Dios te ha elegido a ti para ser parte de su plan eterno. Responde con fe y observa cómo su palabra transforma no solo tu vida, sino también las vidas de hasta aquellos que te rodean. Porque cuando Dios envía, Él también provee. Cuando Dios llama, Él también capacita.
Y cuando obedecemos su palabra, descubrimos el verdadero propósito para el cual fuimos creados.